el liderazgo es hacer algo más que que el cumplimiento de una simple responsabilidad. Hay un pensador mexicano que dice que el compromiso comienza cuando la responsabilidad termina. Y el compromiso es el fundamento, la leitmotiv del líder. El compromiso hacia los demás, hacia los otros, hacia la comunidad, hacia el futuro. Esas personas que desde el comienzo se afincaron en estos territorios tenían desde luego muchas ambiciones, pero hicieron, por eso los recordamos, hicieron mucho más de lo que les pautaba las normas de comportamiento o las obligaciones de ese tiempo, o las que le impusieran sus jefes o las directivas de sus soberanos. Y ya en el tiempo posterior, durante la colonia, que estuvo designada por una serie de carencias y vicisitudes, hay otros líderes de la misma envergadura que nos dejaron el recuerdo de sus actuaciones. Imagínense desmantelar regímenes feudales que duraron siglos con una parafernalia protocolar minuciosa y bien cuidada, y sin embargo de la noche a la mañana ellos tenían que rehacer todo esos hábitos institucionales para conformar una nación independiente, que incluso en ese momento no se tenía una idea de lo que era ser verdaderamente independiente. ¿Independiente de qué? ¿De quiénes? ¿Para qué? ¿Por qué motivos? Bueno, esa capacidad de ver más allá, de anticipar hechos, de anticipar peligros y de promover soluciones para resolver o atenuar esos peligros, es lo que convierte a alguien en un líder, y es lo que fueron nuestros próceres. Nosotros tenemos la costumbre de hacer diletancias esperando saber quién fue bueno y quién fue el malo de la película, con un criterio casi hollywoodense, que tenemos que determinar quién es el malo, y sin embargo podemos saber a lo largo de muchas lecturas, y especialmente de un libro que es fundamental para este tipo de cosas, Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, donde Margarita Yourcenar, la autora belga, pone en boca del emperador Adriano Augusto de Roma una frase que dice: todos los hombres emiten algún resplandor. Lo malo de nosotros está en pretender de los demás resplandores que no tienen, desdeñando los que sí tienen. Y nosotros en nuestra historia del Paraguay tendemos a menoscabar a muchos de nuestros próceres por los resplandores que no tuvieron, olvidándonos de los que sí tuvieron y olvidándonos fundamentalmente que nuestra existencia se las debemos a ellos. Tenemos la guerra del Chaco, que produce un gran protagonismo de los militares. La guerra del Chaco tuvo en este caso se puede decir, penosa característica que nos deja triunfantes en un conflicto internacional, pero que produce al mismo tiempo un gran prestigio de los militares. Y inmediatamente después se produce el golpe del 17 de febrero de 1936, cuando se gesta la eclosión generada durante todo el periodo de la guerra del Chaco de muchos resentimientos, de muchas postergaciones, de muchas situaciones tal vez enojosas, de muchas situaciones tal vez injustas, pero que yo creo no merecieron que el Paraguay entero sufra por ese tipo de inconvenientes y se rompa una institucionalidad cuando el Paraguay cimentaba un prestigio internacional basado en esa trascendental victoria militar, y haber emergido triunfante sin dolores de cabeza financieros ni nada por el estilo. Y al romperse esa institucionalidad y al generarse un fuerte protagonismo militar en los asuntos del Estado, prácticamente emerge el militarismo en Paraguay, y toda esa virtuosidad o conocimiento o ciencia reclamada para el ejercicio de las cuestiones del Estado se remitió solamente a saber cuánta gente dispones, cuánto armamento y cuán audaz es tu plan para conquistar el poder, y a partir de ese momento se genera un periodo anárquico, un periodo convulsionado, una situación conflictiva para todo el país, que nos retrotrae a tiempos nunca vividos en nuestro país. Y eso es lo que finalmente terminamos de conformar, que en vez de regirnos por filosofías, por conceptos, por pensamientos de gobierno, por planes de gobierno, no, hoy nos vamos detrás de cualquier ismo que tenga un apellido dentro de las internas de los partidos. Entonces, eso produce un tremendo mal,
porque en Europa, por ejemplo, o en Japón o en Estados Unidos, las vitrinas de las universidades están llenas de ofertas de trabajo para los mejores egresados. Entonces, automáticamente la juventud estudiosa intenta sobrepasar los niveles mínimos de requerimientos para acceder a los mejores puestos de trabajo que le ofrece el país en retribución por sus estudios. Un joven en el Paraguay se recibe y tiene que deambular de aquí para allá y tiene que ir a caer en las carpas partidarias de las internas partidarias para conseguir que alguien le consiga un trabajo en contraprestación por su favor electoral cuando llegue el tiempo de las elecciones. ¿Qué tipo de liderazgo es ese? Ese no es ningún liderazgo. No el liderazgo que refiere una actitud de compromiso, de virtud, de valor, basado en merecimientos. Yo no sé si los políticos de hoy tienen sueños, pero a nosotros nos provocan pesadillas, a los ciudadanos. No sé cuál es el sueño de una entidad partidaria que no se difiere o que no se diferencia de la otra por ningún concepto de valor. A mí me gustaría saber si coloradismo o liberalismo o unasismo o patriarqueridismo significa en términos de hábitos sociales, de hábitos de conducta, de proyectos de gobierno, de sentido de la nacionalidad, algo diferente. Porque se disuelven en internas que tienen un ismo detrás de un apellido y ahí termina todo. Y ese ismo tendrá tanto o más éxito según la cantidad de ocupaciones laborales que genere. Eso no es hacer política, ni hacer que el sentido de la política vuelva a la dimensión del servicio que tenía antes, del idealismo que tenía antes. Porque idealista es la persona que se preocupa que los beneficios alcancen a la mayor cantidad posible de sus conciudadanos. El idealista no es aquel que pelea o que lucha, como se gusta decir ahora, por las conquistas o por los derechos adquiridos de un determinado sector. Yo no me atrevería a decir que no tengamos líderes, porque un líder puede no estar incurso en la actividad partidaria o política. El problema es que el sistema, lo que nosotros llamábamos antes el sistema, no promueve el destaque o la importancia de los líderes. Veamos quién de nuestros conciudadanos tiene suficientes aptitudes para proyectar un liderazgo útil, virtuoso hacia el resto de sus conciudadanos. ¿Cuál de ellos y qué cargo tiene? Y a ver si le ofrecieron un cargo. Probablemente si no se adhirió a algún ismo detrás de un apellido, no va a tener ningún cargo. De hecho, no lo ha tenido en los últimos años. Por lo tanto, lo que queda es analizar si realmente valió la pena que tengamos tantos muertos, tantos desaparecidos en las luchas contra las dictaduras, si valió la pena realmente que tantos compatriotas conciudadanos nuestros se sacrificaran para que tengamos lo que tenemos hoy. ¿No mereceríamos algo mejor? Ellos, o la memoria de ellos, ¿no merecería algo más de lo poco que hemos conseguido? Es que solemos decir frecuentemente que la juventud es la esperanza de la patria. Y Margarita Yourcenar dice que la juventud no es ninguna esperanza si no tiene al menos dos cosas: buena formación académica y buenos ejemplos. Lamentablemente en el Paraguay no puede decirse que existan las dos cosas para que los jóvenes puedan abrevar en buenos ejemplos y generar un liderazgo útil para nuestro país. Y a veces nos sorprendemos porque se desbarrancan en el vicio o porque reiteran los vicios que los adultos les inocularon en una tarea sin misericordia de hacerlos dependientes de los presupuestos del Estado o de sus internas partidarias. Hay un dicho que dice, hay problemas que se resuelven demostrando que no tienen solución. Acá cuando me preguntan qué se puede hacer, y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se tiene que definir qué queremos ser. Porque en el Paraguay es muy común la relativización del mal. Che, ¿entraste de contramano? No, media cuadra nomás ni entré.
estacionaste sobre la vereda, hermano, un ratito nomás, bailan de por cierto ahí. Entonces, la gente puede decir, no, en todos lados sucede lo mismo. Y sí, en todos lados sucede lo mismo, pero lo que sucede de malo en todos lados suele tener un castigo. En el Paraguay goza de fuerte impunidad. Entonces, acá tiene que haber una especie de complot para el bien. Tenemos que comprometernos a hacer lo correcto. Y yo creo que el efecto multiplicador de esa actitud no es solamente arborizar la ciudad, no es solamente proteger los espacios públicos, es cumplir todo lo que hay que cumplir bien, acostumbrarnos a hacer correctamente, todo. Es un buen camino, ¿no?